Lectura del tercer segmento del capítulo 3 del texto Feminista Yo, escrito por Ana Vázquez Colmenares. Esta lectura abarca de las páginas 224 a la 236 de la edición impresa. Las revolucionarias. Los últimos años del siglo XIX generaron gran expectativa en torno a los cambios que traería el nuevo siglo. En buena parte de Occidente y las élites de los países colonizados florecían ideas positivas del progreso. Fue una época llena de inventos como la máquina de escribir, la máquina de coser, aviones, submarinos, motocicletas, lámparas eléctricas, que se exponían en exposiciones y congresos organizados casi siempre por unos cuantos países industrializados. Pese a estos avances tecnológicos, una de las realidades más brutales era la desigualdad entre hombres y mujeres, la desigualdad social entre el centro, las periferias y la desigualdad de clase, y en esa crítica. Tanto el feminismo, el socialismo y el liberalismo democrático, desde sus respectivas perspectivas, fueron punta de lanza. En México tuvieron un papel importante las mujeres en la lucha obrera, como Lucrecia Toris Ordaz, en la huelga de Río Blanco de 1907, cuando trabajadoras y trabajadores de la fábrica de hilados y tejidos de esa comunidad de Veracruz se rebelaron para exigir mejores condiciones laborales, logrando impactar a la opinión pública del país y evidenciar la inminencia de la lucha social. A principios del siglo XX, destaca también la agrupación Admiradoras de Juárez, con sufragistas emblemáticas como Eulalia Guzmán, Hermilia Galindo y Luz Vera. Ya en los albores de la Revolución Mexicana, el antirreeleccionismo de Francisco I. Madero adhirió a clubes femeniles sufragistas como Las Hijas de Cuauhtémoc, fundado por Elisa Acuña y Dolores Jiménez y Muro, quienes se conocieron en la cárcel porfirista. Elisa también fue compañera de militancia de Ricardo Flores Magón en el Partido Liberal Mexicano. Ellas promovían la igualdad y el respeto a los derechos laborales de las mujeres obreras y cambios políticos. La historia de la hidalguense Elisa Acuña y de sus compañeras es la de mujeres valientes que desafiaron el poder político a través de sus letras libres y contestatarias, convirtiéndose en propagandística de la revolución, como se les conoció popularmente, aunque ello le significó la prisión. Acuña y sus compañeras fundaron el periódico Fiat Lux, de tendencias socialistas, y fueron perseguidas por el régimen de Díaz, por lo que huyeron a Estados Unidos, donde apoyaron la fundación de un nuevo diario, El Vesper. Acuña apoyó la candidatura de Francisco I. Madero a la presidencia y tras su asesinato atacó con su pluma al usurpador Huerta, quien la mandó perseguir sin lograr aprenderla. Acuña se volvió agente del zapatismo y luego colaboró con Carranza. De acuerdo con la tipología de Marta Eva Rocha Islas, otras actoras relevantes en la revolución, además de las soldaderas, fueron las propagandistas, maestras o estudiantes, normalistas, periodistas y escritoras, las enfermeras y las feministas. Dentro de las propagandistas destacan, además de las ya mencionadas, Elisa Acuña y Dolores Jiménez y Muro, Carmen Cerdán, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Sara Estela Ramírez, Guadalupe Rojo, Josefa Arjona, Crescencia Garza, Mercedes Arvides, María de los Ángeles Méndez, entre decenas de otras, menos conocidas, y miles de activistas anónimas, quienes desde diversos estados de la República empezaron a participar en los círculos de oposición y escribieron en la prensa denunciando los excesos cometidos por la dictadura porfirista contra los trabajadores y participaron políticamente y también padecieron cateos, detenciones y encarcelamientos. Gran precursora del feminismo, vale la pena recordar a Juana Belén Gutiérrez, duranguense, de sangre indígena, de familia pobre, autodidacta, quien se empleó como trabajadora doméstica y más tarde
Se casó con un minero al que enseñó a leer y escribir y con quien tuvo 3 hijos. Era obrera, estudiaba, era madre, comerciante y periodista. Pronto usaría su talento para escribir textos políticos, a la par que cosía uniformes de mezclilla para los mineros y vendía leche. Colaboró en los periódicos El Diario del Hogar y El Hijo del Ahuizote, y más tarde fundó con sus ahorros y la venta de sus cabras el seminario Vesper, que era a la vez de y para mujeres y profundamente político. Esa mezcla periodística era una rareza en esos días, donde las donde las escasas publicaciones femeninas eran para dar consejos de belleza o de cocina. En cambio, el lema de Vesper era justicia y libertad, y alcanzó el reconocimiento de figuras ilustres como Camilo Arriaga y Ricardo Flores Magón, en cuyo famoso periódico Regeneración también colaboró. Coeditó además Fiat Lux con Elisa Acuña. Escribió primero en contra de la dictadura porfirista, desde una posición liberal, anticlerical. Fue pieza central de varios de los clubes femeninos más importantes, como las Hijas de Anáhuac, que exigían mejores condiciones laborales para las mujeres, o las Hijas de Cuauhtémoc, quienes ya en la campaña de Madero le pidieron interviniera para lograr el voto femenino. Al triunfar el maderismo, Juana Belén se acercó a los zapatistas y a la lucha campesina, donde luchó y llegó a ser coronela a la cabeza del regimiento Victoria. Por sus ideas, acciones revolucionarias y feministas, padeció varios encarcelamientos e incluso el destierro. Fue colaboradora de Vicente Lombardo Toledano durante su gestión como gobernador de Puebla. Fue una luchadora comprometida toda su vida y lograría sostener el seminario Vesper con vaivenes y saltos por casi 4 décadas. El objetivo de estas mujeres era derrocar a Díaz e instituir la democracia, en la que esperaban obtener la ciudadanía y participar activamente. Algunas enfilaron sus esfuerzos al sufragismo, mientras que otras lo hicieron hacia la lucha social. Unas asumieron tareas clandestinas y otras, más moderadas, impulsaron el voto y vigilaron casillas en las elecciones donde finalmente ganó democráticamente Francisco I. Madero. Ocurridos los asesinatos del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, comenzó la etapa que llamamos constitucionalista, cuando Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe para urgir a la población a derrocar al usurpador Huerta. En este periodo, en el que los constitucionalistas comprendieron que no solo las armas, sino las ideas contribuirían a lograr el triunfo, las mujeres propagandistas tuvieron un papel relevante. Se fundan más clubes y círculos políticos, ahora también en ciudades medianas y pequeñas. Estos clubes eran como una bisagra entre quienes estaban en la lucha armada y la población civil, y allí conseguían voluntarios que servirán para reforzar y engrosar las filas del brazo armado del constitucionalismo, aunque también del villismo y del zapatismo. Muchos de estos círculos, donde se imprimían carteles y folletos que diseminaban las ideas libertarias contra el huertismo, fueron fundados por hombres, a los cuales se adhirieron algunas mujeres, pero otros fueron creados por mujeres, como el Círculo Josefa Ortiz de Domínguez en Guadalajara, dirigido por Atala Apodaca, u otro del mismo nombre en Juchitán, Oaxaca, encabezado por Mercedes Olvera. El Club Plan de Guadalupe de Veracruz, organizado por Mercedes Rodríguez Malpica, o el Club Democrático Feminista en la Ciudad de México. Era común en ellos que organizaran conferencias y mítines improvisados en plazas públicas, así como un uso estratégico de la prensa como arma de lucha política, y que algunas mujeres levantaran la voz para incitar a sus compatriotas a participar en la lucha libertaria. Además de las propagandistas, hubo otras heroínas de este periodo a quienes se les conocía popularmente como las soldaderas, es decir, las mujeres soldado, una actividad típicamente asociada a roles y estereotipos masculinos. Fueron muchas quienes apoyaron activamente la causa,
revolucionaria. Sin embargo, su registro en la historia fue reducido a meras acompañantes de los hombres y arranca suspiros, cuando en realidad líderes como Adela Velarde y Valentina Gatica coordinaban grupos de mujeres que curaban a los heridos, conocidas como Adelitas, pero además fueron aguerridas, combatientes y estrategas, aunque solo hayan trascendido en la historia por ser bellas e inconquistables. Los ejércitos rebeldes liderados por Pancho Villa o Emiliano Zapata reclutaron mujeres, en su mayoría pobres e indígenas, quienes llevaban consigo a sus hijos e hijas. Incluso había familias completas dentro del ejército. Algunas mujeres combatían y otras ayudaban a los heridos en las batallas, preparaban la comida y asistían a sus hombres en la trinchera. Con la institucionalización de la revolución, emergieron protagonistas en la nueva escena política, y la participación de mujeres fue totalmente opacada, pese a que, en este proceso histórico, ellas rompieron con el esquema de la guerra como espacio de la masculinidad hegemónica por excelencia. Aquí, un breve recuento de algunas de las mujeres soldado revolucionarias más relevantes. María de la Luz Espinosa Barrera, combatiente en el Ejército Libertador del Sur. Alcanzó el grado de teniente coronel, pero se ostentó como coronela del Ejército Zapatista. Carmen Vélez, conocida como la Generala, comandó cerca de 300 hombres que lucharon en Hidalgo y Tlaxcala. Propició cambios de autoridades y propuso la abolición de impuestos. Aún perseguida, siempre combatió por la causa maderista. María Quinteras de Meras, coronela del ejército villista, participó en 10 enfrentamientos. Su esposo sirvió como capitán bajo su mando y ella nunca le pagó. Tampoco ella recibió pago alguno de Pancho Villa, lo que le valió el respeto del famoso general. Petra Herrera. Para poder ascender, pretendió ser un hombre, Pedro Herrera. Voló puentes y fue reconocida por villistas como excelente soldado. Para sorpresa de muchos, un día salió con una trenza y gritó: «Soy mujer y voy a seguir sirviendo como soldada con mi nombre verdadero». Formó su propio pelotón de mujeres, autonombrándose generala. Peleó con maderistas en el asalto a Torreón, Coahuila. Corrió de la Güera y coronela guerrerense, zapatista Amelia Robles. Ilustra la tensión que implica la transgresión de mandatos de género sexistas, pero también la satisfacción de participar con convicción en una causa en que las propias soldaderas creen. Aunque mi sexo no es propio para ejercitar las armas, cambié por este uniforme desde hace tiempo mis faldas y me he jugado con gusto la existencia en las campañas. Sin embargo, vendría un gran golpe para estas combatientes. El 18 de marzo de 1916, la Secretaría de Guerra y Marina declara: nulos todos los nombramientos militares expedidos en favor de señoras y señoritas, cualesquiera que hayan sido los servicios que éstas hayan prestado. Y el 31 de mayo de 1917, bajo el gobierno de Venustiano Carranza, se ordenó el cese colectivo de las mujeres militares, quienes fueron dadas de baja. Botón de muestra del rechazo patriarcal a reconocer a las mujeres fuera del ámbito de las 4 paredes domésticas, aun cuando sus acciones hubieran sido tan heroicas bajo los mismos estándares de los hombres. ¡Qué gran injusticia con las combatientes mexicanas que dieron su vida a la lucha revolucionaria! Por último, abordemos también la historia de las enfermeras en la tipología de Marta Rocha. Son las que ayudaron a sostener buena parte de la sanidad en los ejércitos, dado el bajo número de médicos y el escasísimo número de médicas tituladas. Algunas se incorporaron a las brigadas sanitarias como enfermeras militares, recibiendo por sus servicios 4 pesos si eran tituladas o 3 si no lo eran. No solo sufrían discriminación salarial, tampoco podían acceder a los mismos grados militares que los hombres. Las más numerosas eran enfermeras civiles, que formaban parte de las llamadas asociaciones de beneficencia o simplemente beneficencias que personas altruistas iban formando
donde pasaban tropas en combate, pues las brigadas sanitarias de los ejércitos siempre eran insuficientes. En 1911, la enfermera Elena Arismendi Mejía formó la Cruz Blanca Neutral en Chihuahua, porque la Cruz Roja Mexicana, presidida por Luz González Cosío, hija del ministro de Guerra y Marina, que inició en febrero de 1910 por decreto presidencial, no dio atención a los heridos no oficiales, bajo el pretexto de que carecían del equipo y de que los sediciosos no contaban con el favor de la población. La Cruz Blanca logró establecer 30 brigadas en diferentes estados del país bajo el lema Por la Humanidad. En marzo de 1913 surgió la Cruz Blanca Constitucionalista, presidida por la profesora Leonora Villegas de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que eventualmente Carranza apoyaría para que se volviera nacional, mientras que los villistas contaron con la Brigada Sanitaria de la División del Norte, que operaba eficientemente en líneas de ferrocarril villistas convertidas en carros hospitales y fue apoyada por la Cruz Azul Mexicana, fundada por Carmen Vaca. Como nos recuerda Marta Rocha, las enfermeras de las organizaciones de socorro no solo colaboraban de forma voluntaria sin percibir un salario, sino que cooperaban para comprar material de curación, alimentos y medicinas. Dedicaban su dinero, tiempo, talento y experticia no solo a curar heridos de guerra, sino a personas enfermas de la pobreza, desnutrición, malaria y enfermedades de los cuarteles, así como a auxiliar a la población civil víctima de catástrofes naturales y epidemias que sucedieron durante la Revolución. De nuevo, queda de manifiesto que el orden de género patriarcal ha encasillado férreamente a las mujeres en roles de cuidado, por lo que tanto en la Revolución como hoy día se ve natural que ellas carguen sobre sus hombros las pesadas tareas de cuidar a personas heridas, enfermas, sin los méritos o reconocimientos que recibían los médicos varones. Los procesos revolucionarios evidencian que el sistema patriarcal ha sido un aliado eficaz del poder político de distintas épocas de la historia para el establecimiento del statu quo androcéntrico y de la estructura que sostiene y perpetúa no solo los privilegios de los hombres sobre las mujeres, sino los de quienes más tienen sobre quienes menos tienen, de quienes someten y subordinan sobre quienes se encuentran en distintos grados de subalternidad, sometimiento y opresión. Justamente, el hecho de que haya habido siempre mujeres más oprimidas que otras y mujeres con más privilegios que las demás es una de las causas que permiten entender el éxito del pacto patriarcal y por qué la mayoría de las mujeres no fueron revolucionarias ni participaron en estas luchas. Antes bien, contribuyeron al bando conservador o se aliaron con los hombres de su clase social en vez de hacerlo con otras mujeres oprimidas. De allí la importancia que tantas veces se ha repetido de la autoconciencia, la sororidad y el afidamento entre mujeres como herramienta para desmontar el orden social patriarcal. Las feministas, activistas y sufragistas mexicanas del siglo XX. En mayo de 1911, cientos de mujeres suscribieron una carta al presidente interino León de la Barrera, reclamando el derecho al sufragio femenino y señalando que la Constitución de 1857 no las excluía de dicho derecho, pues no hacía mención del sexo de los votantes. La duranguense avecinada en Chihuahua, Hermilda Galindo Acosta, maestra feminista liberal de la época postrevolucionaria, jugó un papel muy relevante en el sufragismo mexicano. Quedó huérfana de madre al nacer y fue criada por su tía y su padre como una buena educación para una niña de su época, y se incluyó aprender inglés, mecanografía y taquigrafía. Siendo adolescente, tras truncarse los planes de estudiar química en Estados Unidos por problemas financieros familiares a la muerte de su papá, su vida dio un giro. Saber mecanografía y taquigrafía le dio de comer a ella y su familia y la acercó a un abogado que le expuso a ideas políticas liberales y contrarias a la dictadura de Porfirio Díaz.
empezó a simpatizar con el movimiento social encabezado por el general Bernardo Reyes, conocido como reyismo. Fue su gran talento como oradora lo que la catapultó de lleno a la política. Se había mudado a la Ciudad de México y con apenas 15 años, en 1901, se unió al Club Liberal Abraham González y se fue acercando políticamente al maderismo y su posición antireeleccionista. En 1914, en plena revolución, en el cumpleaños 55 de Venustiano Carranza, Galindo pronunció a nombre de ese club liberal un discurso memorable. Y él, que era el primer jefe del ejército constitucionalista, la invitó a ser su secretaria particular. Un puesto de gran confianza que otorgaba el poder del picaporte, pues estaba a cargo de la agenda y decidía quién podía entrar o no a ver al jefe, un cargo con mucho poder, hasta entonces siempre ocupado por hombres. Ella aceptó. A partir de entonces, Hermilia viajó por el país y promovió en paralelo el carrancismo, pero también el feminismo. En 1915 fundó el seminario Mujer Moderna, la primera revista propiamente feminista de México. Desde el inicio, la revista sirvió para difundir temas como la educación para las mujeres, las escuelas mixtas, la educación en sexualidad y el sufragio femenino, entre otros. Impulsó la creación de un Consejo Nacional Feminista. A partir de esa época, Hermilia, que había leído textos del feminismo sufragista en inglés, estableció contacto con feministas europeas, latinoamericanas y hasta asiáticas. En ese tiempo, organizó además clubes revolucionarios para difundir la ideología constitucionalista de Carranza. Fiel a la convicción de que la igualdad entre mujeres y hombres debía ser un aspecto importante de la Revolución Mexicana, como constitucionalista en ciernes, se esforzó por señalar discriminaciones legales como las del Código Civil de 1884, que defendía a las mujeres casadas como imbéciles por razón de sexo, como justificación a la restricción de sus derechos, pues, como ella misma lo resumió, una esposa no tiene ningún derecho en su hogar, carecía de personalidad jurídica para realizar cualquier contrato, no podía disponer de sus pertenencias personales, ni siquiera era la tutora legal de sus hijas e hijos, por lo que no podía disponer, ni siquiera era, por lo que no tenía autoridad en asuntos vitales como dónde vivirían sus criaturas o su educación. Nada. El esposo podía quitárselos a discreción, mandarlos a vivir con la suegra o a un internado, y que ella no los volviera a ver. Y si ella ganaba algún dinero, por ejemplo, vendiendo algo, el dinero era legalmente del marido. Estar casada en ese orden jurídico y social patriarcal coercitivo era una condición de dependencia total, donde la mujer era minorizada, infantilizada y despojada de cualquier derecho a decidir su propia vida, de su proyecto de vida. No es raro que tantas feministas famosas prefirieran permanecer solteras o se divorciasen, pues al estigma que te marcaba el no estar casada. Pese al estigma que te marcaba el no estar casada. Hermilia Galindo fue parte de la redacción de importantes iniciativas como la Ley del Divorcio y propuso muchas veces al Congreso Constituyente el derecho al voto universal. Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres. La mujer paga contribuciones. La mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. En 1918, desafiando la ley electoral vigente, Hermilia se presentó como candidata al Congreso de la Unión por el 5º Distrito Electoral
de la Ciudad de México. Hay dos versiones. La más conocida dice que, pese a que obtuvo la mayoría de los votos, el colegio electoral no le reconoció el triunfo, pero Rosa María Ruiz Valles sostiene que la misma Hermilia Galindo publicó en el número 72 de su revista que no ganó. En cualquier caso, no resta un ápice el mérito a su lucha feminista por el sufragismo y los derechos de las mujeres. En 1919, Hermilia Galindo publicó La doctrina Carranza y el acercamiento indolatino, además de sostener los principios fundamentales del Estado mexicano, como la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, en el apartado La mujer latinoamericana. De dicho documento pugnó por las mujeres, que las mujeres ocupen el lugar que en justicia le corresponde en el concierto social. Siempre luchó por los derechos políticos, laborales, sociales y educativos de las mujeres en México y en América Latina. Como dice Rosa María Ruiz Valles, el credo de Hermilia se resume en esta idea: la esfera de la mujer está en todas partes, porque la mujer representa más de la mitad del género humano. Su vida está íntimamente ligada a la de la otra mitad. Los intereses de las mujeres y de los hombres no pueden separarse. La esfera de la mujer está, por lo tanto, donde quiera que esté la del hombre, es decir, en el mundo entero. Carranza la tenía en tan alta consideración que la envió a Cuba en misión diplomática. Patricia Galeana ha dicho que, pese a no tener nombramiento formal, Hermilia Galindo fue la primera diplomática mexicana. Allí hace además contacto con feministas cubanas. El 21 de mayo de 1920 fue asesinado Carranza. Su muerte significó un fuerte golpe, no solo emocional, sino político para Hermilia. Como dice Ruiz Valles, los enemigos de él eran sus enemigos, pero no todos los amigos de Carranza se comportaron como amigos de ella una vez caído el gran jefe constitucionalista. La gran influencia que ella había logrado como consejera presidencial fue bloqueada. Tuvo que hacer un alto y reencauzar su vida. Decidió dedicarse más a su vida personal, ya que hasta ese momento había priorizado su trabajo, un dilema que muchas mujeres lamentablemente tienen todavía que enfrentar: trabajo o familia, mientras que los hombres casi nunca, privilegios del orden de género patriarcal. Galindo, con el tiempo, se enamoró y se casó en 1923, a los 37 años, cosa inusual en esa época, dados los mandatos sexistas que orillaban a las mujeres a casarse siendo apenas adolescentes. Tuvo 2 hijas. Una de ellas murió, pero la otra sobrevivió a la infancia y Hermilia Galindo se dedicó con devoción a ella, al igual que a las artes plásticas. Hasta aquí la lectura de hoy. Gracias.